Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, vamos a revisar la especialidad de cirugía general y bueno, pues más que nada vamos a abarcar lo más importante, vamos a ver algunos cuadritos donde se revisan preguntas que ya se hicieron en enarros previos y pues básicamente es eso. Recuerden que pues estamos aquí en Vimeo o en YouTube, donde pueden observar como tal los videos para pues el aprendizaje de ustedes de manera más visual, o nos pueden escuchar en el podcast de Spotify, donde pues realmente son los audios de las lecturas de la guía de práctica clínica y del video para que todo quede pues lo más claro posible y ustedes dispongan del material que más les facilite el aprendizaje, ya sea visual o auditivo o un campechano de ambos. Así que sin más por el momento vamos a comenzar con este bonito video. Y bueno, empecemos con cosas tontas, pero que aún así preguntan. Y más que nada es la clasificación de las heridas. Vamos a ver que una herida limpia es aquella herida que no tiene apertura de una cavidad, ¿ok? Y casi siempre se refiere a una hernioplastia o básicamente a una herida en alguna extremidad que pues básicamente que con solución fisiológica queda sin ninguna otra alteración, le pones la sutura y no hay más nada, ¿ok? Pero básicamente es que no abres la cavidad y eso es una herida limpia. Una herida limpia contaminada, es aquella donde hay apertura de la cavidad, que puede ser digestiva, urinaria, respiratoria, etcétera, 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 pero que es controlada. En este caso podemos hablar de una colecistectomía, donde todo sale bien, tú pinzas como tal a ambos lados de la vesícula y no se derrama nada. En este caso hablamos de una limpia contaminada. Una herida contaminada es aquella donde hay una apertura de cavidad no controlada. Y aquí un ejemplo clásico es cuando tú tienes un apéndice ya reventado, ¿no? Que ya se perforó, entonces tienes un cagadero en la cavidad abdominal y pues básicamente cuando entras a resolver el apéndice que ya se fregó todo, pues tienes material fecal en toda la cavidad abdominal. Entonces eso es una herida contaminada, y una herida sucia es aquella que ya tiene una infección establecida, ¿ok? Entonces básicamente es cualquier cirugía infectada, que en este caso un ejemplo que te pueden poner es cuando tienes un pie diabético con olor a pseudomonas rico, delicioso, y pues básicamente es eso, compañeros. Muy bien, ahora vamos a ver unas cosas de abdomen agudo, que realmente es un tema súper amplio, pero que aquí nada más nos vamos a enfocar en lo que dice la guía de práctica clínica. Básicamente el abdomen agudo es un síndrome clínico que engloba el dolor abdominal que suele tener una instauración pues como su nombre lo dice, aguda, ¿ok? Y esta generalmente dura de aproximadamente 48 horas de evolución según la guía de práctica clínica, pero se puede extender hasta 6 días, ¿ok? Y el abdomen agudo se va a caracterizar porque tiene signos de peritonismo, es decir, rigidez abdominal, hiperbaralgesia o aumento de la sensibilidad abdominal, o también resistencia abdominal involuntaria. Y como ustedes recordarán, pues pueden tener el signo del rebote positivo, ¿ok? Y básicamente dependiendo de dónde te pueda doler el abdomen, puedes sospechar de alguna patología o pues básicamente de la afección de algún órgano. Recordando que también el abdomen agudo se puede clasificar en un abdomen agudo quirúrgico y no quirúrgico. La causa más frecuente de abdomen agudo es la no quirúrgica, es decir, que si te duele el abdomen regularmente es por alguna patología que no necesita cirugía. Pero, aquí hay un pero, la causa más frecuente de abdomen aguda quirúrgico es la apendicitis, compañeros, ¿ok? Entonces recuerden eso porque son preguntas de examen. Y bueno, una pregunta que se ha hecho en enarros previos: ¿cuáles son las 3 primeras causas de perforación intestinal? Y la respuesta como tal, la primera, una apendicitis aguda complicada, la segunda, una úlcera gástrica, y la tercera, varices esofágicas, compañeros, ¿ok? Son preguntas que suelen hacer así que te ponen, no, pues tienes un paciente, bla, 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 un caso clínico que no tiene nada que ver con la pregunta, y al final te dicen, todos sabemos que la apendicitis aguda complicada es la primera causa de perforación. Ahora, ¿cuál es la segunda? ¿O cuál es la tercera? Y pues les acabo de escribir las 3. Primera, apendicitis aguda complicada. Segunda, úlcera gástrica. Tercera, varices esofágicas, compañeros, ¿ok?
Y vamos a empezar a revisar el primer tema, que es como tal el tema estrella, el tema madre de la cirugía general, eso que les da de comer a todos los cirujanos, y el cual es la apendicitis, compañeros. Y pues básicamente la apendicitis es la inflamación del apéndice secal y lo podemos dividir en 4 fases: una fase flemosa, una fase purulenta, una fase gangrenosa y una perforada, que pues básicamente es la complicada, compañeros, ¿ok? Y también tenemos que saber que existen distintas posiciones del apéndice, ¿ok? No va a estar siempre en el mismo lugar en todas las personas, pero lo que tenemos que recordar es que la principal localización es retrocecal, compañeros, ¿ok? Muy bien. Etiología. Pues básicamente esta pregunta es clásica de siempre, todos los años, y en general la etiología principal de una apendicitis en pediatría es la hiperplasia de folículos linfoides. La causa principal de apendicitis en los adultos es el fecalito, ¿ok? Ese fecalito que obstruye la luz del apéndice y se inflama. Y en tercer lugar, bueno, no en tercer lugar, más que nada una etiología que no es frecuente pero que suele ser preguntada es el cáncer, que pues básicamente la extirpe más frecuente son tumores carcinoides. Ahora, cuadro clínico fácil: dolor inicial periumbilical que va a migrar a la fosa ilíaca derecha. Posteriormente se pueden agregar náuseas y vómito, anorexia, fiebre y signos apendiculares. Ahorita vamos a ver cuáles son esos, pero en general aquí hay una lista que es el McBurney, Lance, Rogbin, Bock-Bloomberg, psoas, obturador, etcétera, etcétera, compañeros. Y dentro del diagnóstico podemos utilizar solamente la clínica si es que estamos en un hospital de la Secretaría de Salud donde no hay ultrasonido y tomografía porque están descompuestos. Y básicamente la escala de Alvarado es lo que se pregunta en el ENARM. La escala de Alvarado te dice que menos de 4 puntos se descarta la etiología. Bueno, menor o igual a 4 puntos. De 5 a 6 puntos tienes que realizar estudios complementarios como el ultrasonido, la tomografía, y de 7 puntos o más, pues básicamente le toca ya cuchillo a ese paciente, lo tienes que abrir y lo tienes que operar. Ahora, dentro de los estudios de imagen, el gold estándar siempre va a ser la TAC contrastada y el estudio de elección es el ultrasonido, compañeros, ¿ok? Entonces recuerden, estudios de imagen, gold estándar, tomografía y de elección ultrasonido. Ahora el tratamiento, pues básicamente tienes que dar impregnación antibiótica, pero eso vale verga porque se va a resolver siempre con una apendicectomía. La más recomendada es la laparoscópica, compañeros, ¿vale? Y también tenemos que saber que existen complicaciones de la apendicitis que yo las englobo en las 3 P's, que es perforación, peritonitis y pileflebitis, que básicamente la pileflebitis es la presencia de émbolos sépticos, compañeros, ¿ok? Muy bien, ahora pasamos a un abdomen. Básicamente lo vamos a revisar y aquí nos habla de cuáles son los signos que nosotros podremos encontrar en lo que es la pues sí, la exploración física, compañeros, ¿ok? Entonces trazamos una línea imaginaria, como ya sabemos, de la fosa ilíaca anterosuperior a la cicatriz umbilical, y vamos a ver que aquí, bueno, de color azul, si es que están viendo el video y si no yo se los digo, aparece el primer signo, y ese primer signo es el signo de McBurney. La presión y el dolor en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos, ahí es donde va a doler, compañeros. Posteriormente, si hacemos una línea imaginaria entre las espinas ilíacas anterosuperior izquierda y derecha, vamos a poder observar otros 2 signos, compañeros, ¿ok? Si presionamos en la unión del tercio derecho con los 2 tercios izquierdos, pues aquí vamos a encontrar el signo de Lance, compañeros, ¿ok? Y por último, si presionamos en la fosa ilíaca izquierda y le duele en la fosa ilíaca derecha, vamos a encontrar el signo de Robson, compañeros, que esto es básicamente porque como apretamos, el gas se mueve del lado izquierdo al lado derecho, o eso propicia que aumente la presión en la luz del apéndice secal y por lo tanto va a doler más, compañeros, ¿vale? Y bueno, también tenemos el signo de Dunphy, que es que le duele al paciente cuando tose. Tú le dices, oiga cabrón, póngase a toser, y el paciente y eso le va a doler en la fosa ilíaca derecha, compañeros, ¿vale? Excelente. Muy bien, también tenemos otros signos como el signo de el psoas o también el signo del obturador, que el del obturador se considera el signo más sensible, compañeros, para que lo tomen en cuenta por si se los llegan a preguntar.
Muy bien, ahora pasamos a las preguntas obligadas de apendicitis. ¿Cuándo se da la perforación del apéndice? Los escucho, compañeros, y ustedes están en todo lo correcto. Se ve que han leído las guías de práctica clínica, y si no las han leído, pues les recomiendo que vayan a checar los resúmenes que tenemos disponibles en el Patreon, compañeros, porque la respuesta correcta es que la perforación se da entre las 24 y 72 horas, compañeros, ¿ok? El estudio de elección y el gold estándar, como ya se mencionó, el ultrasonido es el estudio de elección, pero la tomografía es el patrón de oro o el gold estándar para pues diagnosticar apendicitis, compañeros. Muy bien. Ahora, otra pregunta obligada. ¿Cuál es el antibiótico de elección para impregnar a esos pacientes que tienen apendicitis? Y la guía de práctica clínica nos refiere que se pueden utilizar 2 gramos de cefoxitina de manera intravenosa en dosis única, y si no la tenemos disponible podemos utilizar cefazolina de 1 a 2 gramos. También metronidazol 500 miligramos en dosis única, compañeros. Y ya también te dice que pues si no cuentas con cefazolina o cefoxitina, también puedes ocupar algunos otros fármacos como la micacina. Eso ya de últimas instancias, ¿no? Y bueno, para los que puedan ver el video en YouTube o en Vimeo o donde estén viendo el video, recordamos que tenemos aquí una mnemotecnia muy importante en esta flashcard que tenemos para recordar la escala de Alvarado. Puta madre, me dio apendicitis. ¿Ok? Donde P hace referencia a dolor en fosa ilíaca derecha, pero P hablando de pain. Ya saben, aquí somos bilingües. La U de leucocitosis, la T de temperatura, la A agregando náuseas o el vómito. M, migración del dolor. A, anorexia, que es el primer síntoma. La D, desviación a izquierda de la curva de los neutrófilos. Y la R de rebote positivo, compañeros, ¿vale? Excelente. Ahora, vamos a pasar a unos casos clínicos que han venido en ENARS previos, donde pues básicamente suelen ser un poco truculentos para que ustedes tomen en cuenta el momento de leerlos, porque suelen ser, como les digo, truculentos. Aquí ya aparece la respuesta correcta. Estos primeros videos son como pues para que ustedes no sufran nada, pero ya posteriormente cuando hagamos los casos clínicos en vivo, ahí sí ya van a estar solos con su soledad y respondiendo lo que hayan estudiado. Bueno, este primer caso clínico es paciente masculino que ingresa a urgencias con dolor en fosa ilíaca derecha de 3 horas de evolución, más náusea, fiebre y anorexia. Se sospecha de apendicitis y se decide ingresar a paciente al quirófano. Al ingresar se observa apéndice inflamado con un tumor de 3 centímetros en la punta. ¿Cuál sería la mejor actitud a seguir? Y aquí, como pueden ver las respuestas, la opción A, realizar apendicectomía; la opción B, realizar hemicolectomía derecha; opción C, realizar hemicolectomía derecha más resección de ilion distal; o opción D, cerrar al paciente, realizar tomografía para valorar resección quirúrgica. La opción correcta, como ustedes pueden ver, es la opción B, donde básicamente aquí estamos frente a un tumor de apéndice, que el más frecuente, como se mencionó, es el carcinoide. Y aquí básicamente lo que se tiene que responder es que se tiene que realizar hemicolectomía derecha, compañeros, ¿ok? Esa es la respuesta por si se las llegan a preguntar en el ENARM 2022. Ahora, otro caso clínico. Paciente femenino ingresa a urgencias por dolor en cuadrante inferior derecho, de 12 horas de evolución. Se sospecha de apendicitis y se decide ingresar a paciente a quirófano. Al ingresar se observa apéndice normal, pero el ilion distal y el ciego están muy inflamados. ¿Cuál sería la mejor actitud a seguir? La opción A, realizar apendicectomía; la opción B, no hacer apendicectomía y referir a gastroenterólogo; la opción C, retirar apéndice, ilion y ciego; y la opción D, tomar biopsia del área inflamada. Y como pueden ver en pantalla, la opción correcta es la opción B, no hacer apendicectomía y referir al gastroenterólogo, ya que aquí estamos frente a un cuadro de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y básicamente esta es de las pocas excepciones donde tú no vas a quitar un apéndice blanco. Apéndice blanco se refiere a cuando tú abres al paciente y ves que realmente el apéndice no es la causa del dolor abdominal del paciente. En la mayoría de los casos lo retiras, ya que es algo como profiláctico, así como de bueno, ya le quita el apéndice, ya nunca le va a doler en su vida y pues no va a ingresar al hospital por eso. Pero en este caso no se realiza esto porque es más contraproducente. Entonces, si ustedes tienen un caso clínico así, cierran al paciente y lo mandan al gastroenterólogo. Muy bien, compañeros. Ahora, dentro de las preguntas pasadas de verga, hay un síndrome
que les pueden poner pues básicamente en un caso clínico que puede confundirse mucho con la apendicitis, dependiendo pues ahora sí del lado en que pongan el dolor abdominal. Si es del lado derecho, pues sí es algo que ustedes tienen que descartar, y básicamente es el síndrome de Mittel-Schmerz, o como se pronuncie, es Mittel-Schmerz o Mittel-Schmerz, o como pues como les digo, como se pronuncie, porque creo que es alemán este pedo y pues yo no soy alemán. Y básicamente este síndrome es una ovulación dolorosa, donde suelen cursar las pacientes, que en este caso siempre son mujeres, con un dolor abdominal unilateral, que puede ser en fosa ilíaca izquierda o derecha. Si se las ponen en la fosa ilíaca derecha, pues obviamente es un diferencial con apendicitis. Puede durar hasta 48 horas, pero regularmente el cuadro es muy agudo, o sea, dura algunos minutos y ya, se quita, ¿no? El dolor lo van a describir como una especie de calambre, y siempre se va a encontrar a la mitad del ciclo menstrual. Entonces, si les dan estos datos en una paciente femenina que les comentan que hace 15 días tuvo su regla y inició con un dolor en fosa ilíaca derecha que se siente como calambre, ustedes siempre descarten, si viene la opción, de que sea un síndrome de Mittel-Schmerz o una ovulación dolorosa, compañeros, ¿vale? Porque esta pregunta vino en un ANAR previo, así que se las dejo para que la conozcan. Muy bien, aquí pues básicamente tenemos el cuadro comparativo de apendicitis, donde viene lo importante respecto a lactantes, niños, embarazo y adulto. Aquí nada más algo que no se haya mencionado es que en el embarazo obviamente el estudio de elección siempre es el ultrasonido, y el gold estándar es la tomografía, y esta se recomienda siempre después de las 20 semanas de gestación. Pregunta de ENARM, compañeros. Ahora, aquí también en lactantes y niños te preguntan cuándo es más recomendable hacer la apendicectomía abierta o laparoscópica. Lo que recomienda la guía de práctica clínica es que en menores de 5 años sea abierta, mayores de 5 años sea laparoscópica. Entonces, menor, abierta, mayor, laparoscópica. Y dentro de las embarazadas se recomienda laparoscópica cuando tienen menos de 28 semanas de gestación, y se recomienda una apendicectomía abierta cuando tiene más de 28 semanas de gestación, ¿ok? Para que lo sepan, para que lo conozcan. Y bueno, ya acabamos con la apendicitis, compañeros, como les digo, el tema estrella, y ahora vamos a pasar a la patología vesicular, que básicamente aquí pues vamos a encontrar litos en la vesícula o en el trayecto de la vía biliar. Hay que saber que los litos más frecuentes son de colesterol en un 80%, pero casi siempre son mixtos, compañeros, es decir, es muy difícil que nosotros encontremos un lito que sea 100% de colesterol, ¿ok? Así que si les preguntan, la conformación de los litos más frecuente es, y si les ponen de opción, bueno, si en alguna de las opciones viene mixto, esa es la respuesta correcta. Pero si no viene mixto, la opción correcta es colesterol, compañeros, ¿ok? Muy bien, aquí los factores de riesgo para una patología vesicular, recordando que son las 4 Fs, femenina, forty, fat o fertility, pues básicamente es eso, las 4 Fs. Y dentro de la etiología, pues aquí tenemos a una paciente obesa con pérdida rápida de peso, que se haya sometido casi siempre a una cirugía bariátrica, que tenga terapia hormonal, que consuma fármacos. La guía de práctica clínica te menciona fármacos como ceftriaxona o como estatinas. Entonces esa fue pregunta de ENAR previo, para que no se les olvide. Y también la nutrición parenteral total suele ser un factor de riesgo. Muy bien, ahora dentro de las definiciones que tenemos que tener bien claras son las siguientes. En primer lugar, colelitiasis solamente hace referencia a la presencia de litos en la vesícula biliar. Colelitiasis, litos en la vesícula biliar. Aquí no significa que tenga perforado, ni inflamado, ni nada. Solamente cole de vesícula, litiasis de litos. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta, compañeros. La colecistitis, aquí ya es cuando tenemos la inflamación de la pared vesicular, y esto casi siempre suele ser porque un lito está enclavado como tal, que produce la inflamación de la pared de la vesícula. Y ahorita vamos a ver las mediciones y todo eso, pero básicamente quédense con esto: colecistitis, inflamación de la pared vesicular. Coledocolitiasis es la presencia de un lito enclavado en el colédoco, compañeros, ¿ok? Y colangitis es la infección de la vía biliar, ¿vale?
para que lo sepan, para que lo conozcan. Y vamos a empezar con la colelitiasis y colecistitis, que básicamente son compartidos los cuadros. Aquí, como bueno, ya vimos la definición, solo hay que saber diferenciar el cuadro clínico un poquito. Aquí vamos a ver que la colelitiasis casi siempre va a hacer que curses con un cólico biliar, que este cólico biliar en teoría dura menos de 6 horas el dolor, y el dolor de una colecistitis aquí sí ya va a durar el dolor más de 6 horas y aparte vamos a tener el signo de Murphy, compañeros, ¿ok? Ahora, ¿qué es el signo de Murphy? A ver, ¿los escucho? Excelente, compañeros, muy bien. El signo de Murphy es cuando tú presionas el punto de Murphy, que es en la intersección de una línea medio clavicular con el borde inferior del último arco costal. Ahí donde se juntan esas dos líneas, tú vas a hacer presión y le vas a pedir al paciente que inspire profundo. Entonces, si hay una inspiración entrecortada, es un signo de Murphy positivo. Y también el cuadro clínico de la colecistitis te va a hablar de una irradiación al hombro izquierdo de su dolor, náusea y vómito, y también podemos ocasionar un síndrome de Mirici, compañeros, ¿ok? Pero bueno, básicamente la colelitiasis, como ya se mencionó, solamente es tener litos y que ese dolor te va a durar menos de 6 horas. Y la colecistitis es cuando ese lito ya se enclavó en el cístico, ya sea que la pared de la vesícula biliar pues se engrose porque hay una inflamación. El diagnóstico en los laboratorios pues solamente vamos a estar cursando con una leucocitosis, y en el gabinete lo más importante pues básicamente es el ultrasonido. La radiografía solamente nos va a servir si es que llegamos a observar en algún momento de la vida, por mucha suerte porque es poco frecuente, la presencia de una calcificación ahí donde pues tendría que estar la vesícula, o también podemos observar la vesícula en porcelana. En cambio, el ultrasonido, pues sí nos va a dar algunos datos pues importantes para el diagnóstico. Si tenemos una colelitiasis, pues solamente vamos a encontrar litos dentro de la vesícula biliar o lodo biliar. En cambio, una colecistitis nos va a dar un edema de pared de más de 4 milímetros, compañeros, ¿ok? Y el gamma-grama siempre vamos a utilizarlo en caso de una discinesia biliar. Pregunta de ENARM para que lo conozcan. Cuando utilizamos gamma-grama en una discinesia biliar. Ahora, el tratamiento, pues básicamente aquí es quitar la vesícula, pero tenemos que saber algunas cuestiones importantes. Cuando nosotros tenemos una colelitiasis asintomática, la vesícula no se quita, compañeros, ¿ok? Es decir, que tú le haces un ultrasonido al paciente que básicamente fue por hacérselo, es decir, que ni siquiera tenía dolor, así como de, pues vamos a hacerle un ultrasonido de rutina o algo así, y ya, se encuentra que tienes litos en la vesícula, pues esa vesícula ahí se queda, no la tienes que operar. Ahora, ¿cuándo sí se opera la vesícula? Es decir, que le haces una colecistectomía al paciente. Cuando tiene colelitiasis sintomática, es decir, que pues ya le duele, cuando tienes una colecistitis aguda, cuando tienes una vesícula en porcelana, cuando tienes un pólipo vesicular, cuando cursas con una pancreatitis biliar y cuando hay malformaciones congénitas de la vía biliar o de la vesícula, compañeros, ¿ok? Excelente. Ahora, dentro de las preguntas obligadas de este tema, ¿cuál es la prueba inicial y de elección en colecistitis? Y ustedes están con todo, compañeros, es el ultrasonido. El AINE de elección para disminuir el dolor en una colecistitis o colelitiasis, y ese es el diclofenaco, compañeros, ok, y están cabrones, están contestando todo, y eso es porque están leyendo las guías de práctica clínica. Muy bien. ¿Cuál es el abordaje quirúrgico de elección, compañeros? Y aquí básicamente se prefiere la laparoscópica. ¿Por qué? Pues porque tiene menor mortalidad, hay menos complicaciones, menos tiempo de estancia intrahospitalaria y pues básicamente se reincorporan más rápido los pacientes. Por eso y por más cosas es que se prefiere la laparoscopía. Muy bien. Ahora, dentro de la imagen, aquí podemos observar una radiografía donde pues básicamente se ve la calcificación en donde tendrá que estar la vesícula, que es lo que les digo que ustedes pueden ver si tienen mucha suerte porque es muy poco frecuente. Y dentro de del ultrasonido, que es el estudio de elección, pues obviamente vamos a encontrar una imagen que va a tener sombra acústica, que va a tener refuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Como los datos que siempre tenemos en el ultrasonido. Ahora, dentro de la colelitiasis y colecistitis van a existir complicaciones. Y aquí las podemos dividir en que puede haber una perforación. Esa perforación de la vesícula que se puede englobar en dos situaciones. En que tengamos un viloma.
Ese biloma hace referencia a que todo el jugo biliar que podemos encontrar ahí, toda la bilis, se va a regar, pero va a ser una perforación con secreción de la bilis contenida, compañeros. Es decir, que se va a quedar ahí debajo del hígado, que no se va a regar por toda la cavidad peritoneal, ¿ok? Entonces es una perforación con secreción de la bilis contenida y básicamente se diagnostica por tomografía. En cambio, cuando esa perforación hace un desmadre en el peritoneo, es decir, que toda la bilis se va por toda la cavidad peritoneal, se llama colasco o biliperitoneo, compañeros. ¿Qué otras complicaciones podemos tener? Pues que se haga una hidrocolecisto o un piocolecisto por una inflamación importante o una sobreinfección respectivamente. Y también podemos encontrar el síndrome de Mirici, compañeros, ¿ok? Ahora, este síndrome de Mirici, que básicamente es la presencia de una fístula, por decirlo de alguna manera, entre la vesícula y el intestino, nos puede provocar dos cosas: que haya un síndrome de Bouveret o un hilio biliar. ¿Qué significa todo esto? Que como tú vas a tener una fístula entre la vesícula y el intestino, pues obviamente esos litos van a ir al intestino, valga la redundancia, y ese lito se puede ir hacia arriba o hacia abajo, produciendo una obstrucción intestinal, compañeros. El síndrome, bueno, el hilio biliar, lo que nos tiene que hacer pensar en ello es que el paciente comience con una obstrucción, con un cuadro clínico de una obstrucción intestinal, y si le pedimos una radiografía vamos a encontrar tres cosas. Primero, una radiografía compatible con una obstrucción intestinal. En segundo lugar, que tengamos neumobilia. Y en tercer lugar, que tengamos un lito ectópico, y ese lito casi siempre va a encontrarse en la fosa ilíaca derecha, compañeros, donde está la válvula iliocecal, ¿ok? Ahora, el síndrome de antes que eso, estos tres datos que les acabo de dar se conoce como tríada de Rigler, compañeros. Y el síndrome de Bouveret es cuando tenemos básicamente el lito que se fue al intestino, pero ese se fue ahora sí que hacia arriba, como si fuera a llegar a la salida gástrica, y obviamente también nos va a causar una obstrucción intestinal, pero superior, compañeros, ¿ok? Es para que lo conozcan, para que lo sepan. Y también tenemos algunas otras cosas como la colecistitis alitiásica, que está casi siempre en pacientes politraumatizados o críticos que están en terapia intensiva, y los factores de riesgo es que el paciente pues tenga nutrición parenteral total, que tenga alguna salmonelosis o alguna infección que pudiera ocasionarlo. Básicamente son de mal pronóstico. Y en la colecistitis enfisematosa, básicamente es que estás cursando con una colecistitis aguda que tiene necrosis de la pared, y casi siempre hay una sobreinfección por Clostridium perfringens, compañeros, y básicamente se tiene que hacer una cirugía urgente y descompresión de la vía biliar o de la vesícula biliar, compañeros, ¿vale? Muy bien, continuando con los temas importantes, ahora vamos a revisar la coledocolitiasis, que básicamente pues es la presencia de un lito en el colédoco, y aquí la podemos dividir en primaria y secundaria. La secundaria, que es la más frecuente, es cuando nosotros tenemos litos en la vesícula, ese lito viaja por el cístico y posteriormente se va a enclavar a el colédoco. Ahí es cuando tenemos una coledocolitiasis secundaria. Una coledocolitiasis primaria es cuando los litos vienen directamente del hígado, de la vía biliar intrahepática, y ese lito pues se enclava en el colédoco. Y una coledocolitiasis residual se conoce cuando tú ya le quitaste la vesícula biliar a un paciente por la cuestión que sea, y después hace una, una coledocolitiasis porque teníamos un lito residual, como su nombre lo dice. Ahora, el cuadro clínico pues básicamente es dolor en hipocondrio derecho, ictericia, y pues básicamente eso. Ahora, si le agregamos fiebre, tenemos la tríada de Charcot, que eso pues ya nos habla de una colangitis. O también podemos hablar de la pentada de Reynolds, cuando a eso le agregamos un choque o alteración del estado mental. Entonces, de la coledocolitiasis solamente dolor e ictericia, pero si agregamos fiebre, ya estamos con la tríada de Charcot frente a una colangitis, compañeros, ¿ok? Ahora, el diagnóstico, pues en los laboratorios vamos a encontrar un patrón obstructivo, que esto nos habla de un aumento de la bilirrubina total, expensas de la directa, aumento de fosfatasa alcalina y aumento de la GGT o gamma, la GGT,
para que no se hagan bolas. Y esto habla de un síndrome colestásico, compañeros, ¿ok? También podemos encontrar leucocitosis y dentro del gabinete, que lo más importante ya saben en vía biliar es el ultrasonido, pues aquí vamos a encontrar la vía biliar dilatada, que se considera dilatada cuando mide más de 6 milímetros y también se considera dilatada cuando un paciente ya no tiene vesícula biliar, cuando mide más de 10 milímetros. Aquí también podemos utilizar la CEPRE, que es el gold estándar para el diagnóstico de la coledocolitiasis, porque aparte de diagnóstica es terapéutica. Y pues básicamente es eso, compañeros. Dentro del tratamiento, pues para la coledocolitiasis, como ya mencioné, es CEPRE. Si el paciente ya tiene colangitis, antibiótico, compañeros, y obviamente el retiro de ese lito y desobstruir la vía biliar. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que tenemos que saber. Y pues aquí tenemos igual el cuadro comparativo de las tres patologías principales de la vía biliar, que es la colelitiasis, colecistitis y coledocolitiasis, compañeros. Aquí pues igual, bueno, poniendo en, ¿cómo decirlo? Pues sí, resaltando que se ha preguntado en los escenarios previos. Pues se las dejo, también está en la carpeta de cuadros para que lo puedan revisar, compañeros. Muy bien. Ahora, hay otro tema que no suele ser muy preguntado, pero igual es importante que lo conozcamos, solamente lo más importante, porque sí suelen llegar a haber una o dos preguntitas, mínimo en 1 o 2 días de cada año de los ENARMS. En el año pasado sí se preguntó justamente esto, que es el cáncer de vía biliar. Y pues básicamente tenemos que saber que pues el cáncer de la vía biliar es la presencia de una tumoración en la vía biliar, valga la redundancia. Y pues ya, aquí se puede dividir de muchos tipos, pero recuerden que si les preguntan cuál es el más frecuente, es el tumor de Klatskin. Klatskin, compañeros, que ese se da en la unión de cuando tenemos la vía biliar derecha e izquierda intrahepática. Antes de realizar el conducto hepático común, ahí donde se van a unir el izquierdo y el derecho, ahí es el tumor de Klatskin y ese es el más frecuente. Dentro de los factores de riesgo, pues básicamente es un poco más frecuente en hombres y casi siempre en pacientes mayores de 60 años, ¿ok? Otros factores de riesgo que nos pueden condicionar esto es que el paciente tenga o haya tenido una colangitis esclerosante primaria, también que haya litos en la vesícula biliar, que también tenga algún adenoma o algún pólipo que curse con enfermedad de Caroli, que tenga tabaquismo importante, que haya tenido alguna infección por el mintos, que bueno, igual tenga diabetes, etcétera, etcétera, infección por hepatitis C, cosas más raras, ¿no? Pero las primeras son como que las más importantes. Dentro de otras cosas que también tenemos que saber el cuadro clínico, pues básicamente estos pacientes solamente van a tener clínica cuando ya están avanzados pues estos tumores y podemos aquí tener prurito, dolor abdominal, fatiga, anorexia, pérdida de peso y también pueden desarrollar colangitis estos pacientes, que es el dato como clínico que los va a hacer ir al hospital y pues ya ahí vamos a diagnosticar que tienen el cáncer, ¿no? Pues también cursan con ictericia, colia, coluria y prurito y pues nada más, compañeros. Dentro del diagnóstico, ya saben, la primera prueba que siempre se hace es el ultrasonido. Posteriormente podemos realizar marcadores tumorales, ya que vemos una tumoración o algo por el estilo, y pues van a estar cursando con un patrón obstructivo, que es lo que mencionó, que tienen aumento de la bilirrubina, que tienen aumento de la fosfatasa alcalina o aumento de la GGT, que es la gamma glutamil transpeptidasa. Pues el ultrasonido Doppler lo podemos utilizar en sospecha de que tengamos invasión a la circulación portal, por ejemplo, y pues no hay marcadores tumorales que nos ayuden, pero se pueden solicitar, si es que tienes el dinero y los recursos, el antígeno carcinoembrionario y el CA125 y 19.9, aunque como les digo, pues no son realmente pues importantes. El gold estándar para el diagnóstico es la biopsia por aspirado de aguja fina. Y el manejo pues obviamente es quirúrgico siempre y cuando pues se pueda, ya que el paciente no esté en enfermedad avanzada, con metástasis, etcétera, etcétera. Por eso es lo que tenemos que saber del cáncer de la vía biliar, compañeros. Ahora, pasando a la enfermedad diverticular, pues aquí vamos a ver que la enfermedad diverticular es la causa principal de sangrado de tubo digestivo bajo en pacientes hospitalizados. Pregunta de examen. Dentro del cuadro clínico, pues aquí la vamos a dividir porque igual la enfermedad diverticular la podemos dividir en una diverticulosis, que solamente es la presencia de divertículos, o sea, ahí están, pero no le están haciendo daño a nadie.
y estos suelen cursar asintomáticos. Ahora ya se me secó un poco la garganta, entonces déjenle doy un trago a mi café. Qué rico café, compañeros. ¿Ustedes qué están tomando? Espero que estén tomando buenas decisiones. Ahora, dentro de la diverticulosis sintomática es cuando esos divertículos ya te están causando pedos, ¿no? O sea, pedos hablando de pedos así de malestar o literalmente pedos, flatulencias, compañeros, ¿ok? También puedes tener malestar intestinal, que no es exclusivamente como dolor, sino que te sientas como inflamadón, así, cambios en el hábito intestinal, o sea que haya días que te estreñas, haya días que tengas diarrea, meteorismo, como ya les digo, pedos, o sea, flatulencias, o rectorragia y hematoquesia. Y cuando ya tienes una diverticulitis aguda, es decir, que ese divertículo se te tapó, se te inflamó y te está causando una diverticulitis, o sea, una inflamación del divertículo, aquí ya vas a causar con dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, que es lo más frecuente, fiebre, irritación peritoneal, o sea, datos de abdomen agudo, y sangrado de tubo digestivo bajo, igual lo puedes tener. El diagnóstico igual va a depender, compañeros. Si ustedes están sospechando de una diverticulosis, el diagnóstico se hace con un colon por enema. Si el paciente igual tiene ya una diverticulitis sintomática, puedes hacer una colonoscopia. Y si estás sospechando de una diverticulitis aguda, se realiza una TAC con contraste intravenoso. Ahora, en una diverticulitis, compañeros, ¿ok? Atención aquí, diverticulitis, inflamación del divertículo, está contraindicada la colonoscopia. Entonces, si tú sospechas de que un paciente está con una diverticulosis, aquí ojo a los términos, diverticulosis, es decir, que tienes divertículos, sí puedes hacer una colonoscopia y ahí los vas a observar. Pero si estás sospechando en una diverticulitis, la colonoscopia está contraindicada. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú metas el endoscopio pues va a hacer que aumente la presión intraluminal y eso puede ocasionar que se revienten los divertículos y que hagas un cagadero dentro de la cavidad peritoneal. El tratamiento va a depender. Aquí te dicen que en un paciente con diverticulosis, la mesalazina, los probióticos y la rifaximina suelen disminuir las complicaciones de estos pacientes. Pero si tú ya estás con una diverticulitis, aquí ya tienes que utilizar la escala de Hinchi para pautar tu tratamiento, ¿ok? La escala de Hinchi es una escala tomográfica donde básicamente te va a decir dos cosas. Si el paciente está chido o normal, el tratamiento conservador es que tú le des un chingo de fibra de 20 a 35 gramos. Se prefiere la fibra de frutas y verduras, evitar carnes rojas y grasas, y de profilaxis le puedes dar ciprofloxacino o ceftriaxona más metronidazol. En cambio, aquí ya vamos a ver los estadios de la escala de Hinchi, donde el tratamiento ya es quirúrgico, compañeros, ¿ok? Hinchi 1 te habla de que tienes un absceso localizado que es pericólico y regularmente se puede ir a ambulatorio con el tratamiento conservador que les dije. El estadio 2 es cuando ya tienes un absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal, y aquí va a depender del tratamiento. Si mide menos de 5 centímetros, tú le puedes dar tratamiento intravenoso sin ningún problema. Si mide más de 5 centímetros, ya a huevo tienes que drenar ese absceso. Ahora, si tienes un Hinchi 3, eso significa que hay una peritonitis purulenta, o sea que ese divertículo ya se inflamó y empezó a tener secreción de pus y la chingada. Pues aquí ya es quirúrgico, compañeros, ¿ok? Y el Hinchi 4, que es una peritonitis fecaloide, es decir, que ese divertículo ya valió madres, ya se reventó, ya tienes popó en toda la cavidad peritoneal. Aquí pues obviamente igual es quirúrgico. Y dentro de lo quirúrgico tenemos dos vertientes. La primera cirugía, que es la cirugía de Hartmann, así como en la solución, pues se realiza una colectomía con colostomía del descendente temporal más un cierre del muñón rectal. Esta es una cirugía larga que la puedes hacer en pacientes estables, compañeros, ¿ok? En cambio, si tú tienes un paciente puteado, es decir, que no aguante una cirugía tan larga, lo que vas a hacer es una colectomía con anastomosis primaria. Le quitas en chinga la parte del intestino grueso que esté afectada y le pegas los dos extremos, compañeros, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que hacer dependiendo de cómo esté el paciente. Si te lo pintan estable, haces la de Hartmann. Si te lo pintan puteado, haces la colectomía con anastomosis primaria. Muy bien.
Ahora, pasamos a otro tema que es la obstrucción intestinal y que básicamente aquí la podemos dividir en una obstrucción total o mecánica, que es cuando se detiene el contenido intestinal y ya no avanza. O la pseudo obstrucción intestinal es cuando no pasa ningún sólido, pero todavía pasa gas y cierta cantidad de líquido, compañeros. Dentro de la etiología, lo primero siempre es adherencias, ¿ok? Si les ponen un caso clínico de obstrucción y les preguntan cuál es la etiología principal, ustedes pongan adherencias sin miedo al éxito, compañeros, ¿ok? Y pues también se describen las etiologías dependiendo si es una obstrucción de intestino delgado o de intestino grueso, pero básicamente lo primero es adherencias. Ahora, también podemos tener una pseudoobstrucción colónica intestinal aguda, que es el síndrome de Ogilvie, que esto es en pacientes que básicamente consumen benzodiazepinas, que están postrados, que consumen ansiolíticos, básicamente suelen ser pacientes psiquiátricos, y aquí, como les digo, el síndrome de Ogilvie es una pseudo obstrucción intestinal. Entonces el paciente va a canalizar gases, va a tener a lo mejor hay salida de líquido, lo que ustedes quieran, pero no va a tener una materia fecal sólida y va a tener la clínica de la obstrucción, y aquí el tratamiento es neostigmina. Muy bien, vamos a dividir la obstrucción intestinal hecha y derecha en alta y baja dependiendo de la válvula ileocecal. Por arriba de la válvula ileocecal es alta, por debajo es baja. Y el cuadro clínico es un paciente que curse con vómito, distensión abdominal, un dolor mal localizado, ruidos metálicos, esto cuando ya empiece a tener isquemia el intestino, ausencia de peristalsis y pueden cursar con hipocalemia. El diagnóstico, aparte de ser clínico, nos podemos guiar de las radiografías, donde pues básicamente podemos encontrar niveles hidroaéreos, podemos encontrar el signo de la escalera o podemos encontrar la dilatación del intestino delgado, que esto no es normal encontrarlo pues en pacientes no obstruidos, compañeros. El tratamiento aquí inicialmente es un tratamiento conservador, donde se suele dar hidratación al paciente, la colocación de sonda nasogástrica y la reposición de electrolitos en caso de que sea necesario. Ahora, tú le vas a dar de 24 a 48 horas a ese paciente para que resuelva la obstrucción. Si no resuelve, con toda la pena del mundo y con toda la alegría del bolsillo del cirujano, pues le vas a hacer una laparotomía, compañeros. Ok, una lape exploradora para ver qué está pasando ahí. Así que recuerden, conservador de 24 a 48 horas. Si no jala, le haces la lape. Y aquí nada más les pongo lo que dice la guía de práctica clínica, que casi siempre les viene en la respuesta del tratamiento conservador 24 a 48 horas. Pero si en alguna opción les ponen 48 a 72 horas, pongan esa como correcta porque es lo que dice la guía de práctica clínica. Entonces, como les digo, lo que casi siempre viene en el ENAR es 24 a 48 horas, pero si les ponen de 48 a 72, esa es la respuesta correcta porque lo dice la GPC. Muy bien. Pregunta pasada de verga de obstrucción. ¿Qué parámetro de laboratorio predice la falla del tratamiento conservador? Es decir, llega tu paciente, le pones la sonda, lo hidratas y dices, le voy a tomar este laboratorio porque me va a decir si va a jalar o si ya chingó a su madre el paciente. Y la respuesta correcta es la CPK, compañeros, ¿ok? La CPK igual o mayor a 130 unidades predice la falla del tratamiento conservador, perdón. Muy bien. Otra causa de obstrucción intestinal son los volvulos intestinales, donde el más común es el sigmoides. Factores de riesgo, un paciente con estreñimiento, enfermedad psiquiátrica o una cirugía previa y que sean hombres. El diagnóstico lo vamos a realizar con el signo del grano de café, que básicamente aquí se ve bien bonito en la radiografía. Y el tratamiento de primera instancia es una colonoscopia más la colocación de sonda rectal. Y en segundo lugar es quirúrgico con la cirugía de Hartmann como tal, compañeros, ¿ok? Y bueno, aquí les pueden hacer una pregunta. ¿Cuál es el signo radiológico más frecuente en un vólvulo de sigmoides? Y la respuesta correcta, como lo pueden ver aquí que dice la guía de práctica clínica, es la ausencia de gas rectal. De hecho, el signo de grano de café tiene una frecuencia del 76% por si las llegan a preguntar, compañeros, ¿vale? Y otra pregunta pasada de verga. Nombre de los siguientes signos radiológicos que vas a encontrar en un vólvulo, compañeros. Aquí para los que estén en Spotify, pues bueno, vean el video para que chequen cuáles son las imágenes que les estoy mostrando. Pero básicamente son estas. Y la respuesta correcta, no sé por qué no aparece, pero bueno,
Aquí la primera imagen que nos habla es la imagen de pico de pájaro, que este es un signo radiológico, y en segundo lugar aquí te lo ponen como el signo del tornado o el signo del torbellino, que pues es lo que podemos encontrar en una de estas patologías, compañeros. Muy bien. Continuando con otro tema que es la patología vascular, aquí vamos a hablar de la isquemia mesentérica crónica, isquemia mesentérica aguda o la colitis isquémica, que básicamente es cuando tienes alteración en la vasculatura del intestino y eso te va a causar dolor abdominal. Ahora déjenle doy otro traguito a mi café porque ya se me está secando la garganta. Muy bien, compañeros. Como les digo, espero que ustedes estén tomando buenas decisiones. Mientras yo tomo café, ustedes pueden tomar juguito, refresco, una cerveza, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a continuar porque todavía faltan algunos temas. Nada más déjenme acomodo en mi silla. Excelente. Muy bien, empecemos con la isquemia mesentérica crónica, que básicamente, pues como su nombre lo dice, es que tiene sistemia en la circulación mesentérica y esta ya tiene bastante tiempo. Aquí dentro de los factores de riesgo, los más importantes son la aterosclerosis, la hipertensión y el tabaquismo. Dentro de la clínica vamos a encontrar citofobia. Eso significa que el paciente le va a tener miedo a comer. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues una paciente con dolor postprandial como tal, que suele ser intenso y pérdida de peso, compañeros, ¿ok? Entonces, paciente que le da miedo comer porque le duele después de que come y como ya deja de comer va a perder peso, compañeros. Dentro de los laboratorios, todas estas van a compartir que hay aumento de leucocitos, aumento de DHL, puede haber aumento de lipasa y fosfatasa alcalina y una acidosis láctica, compañeros. Dentro del estudio de imagen, el gold estándar es la angiografía y el tratamiento es una revascularización con bypass. Dentro de la isquemia mesentérica aguda, aquí esta se conoce como una angina intestinal, es como un infarto, pero en el intestino, por decirlo de alguna manera, compañeros, ¿ok? Aquí te dice que el 70% de los casos se debe a una trombosis o embolia de la arteria mesentérica superior y básicamente la causa más frecuente es una causa obstructiva, compañeros. Dentro de los factores de riesgo, la fibrilación auricular o bien un infarto agudo del miocardio. Esta fue pregunta del ENARM 2020 por si, bueno, para que lo tomen en cuenta. La clínica básicamente es un dolor abdominal agudo que no correlaciona con la exploración física y datos de choque. ¿A qué me refiero con que no correlaciona? Es decir, que el paciente o la paciente te dice que le duele un chingo el abdomen, así que no aguanta el dolor, que es un dolor asquerosamente feo, pero tú le exploras y tiene peristalsis, tiene el abdomen blando y no le duele cuando le presionas. Es decir, que tú al explorarla dices, no ma, doña, usted está fingiendo, pero tú ves que se está muriendo de dolor. ¿Ok? El laboratorio es lo mismo que ya mencioné. Dentro de la imagen, la elección es el TAG. La tomografía helicoidal, obviamente contrastada, y el gold estándar una angiografía. Dentro del tratamiento, pues inicialmente líquidos, electrolíticos, analgésicos de tipos opioides y algún vasodilatador, pero el tratamiento, pues como tal definitivo, es la revascularización o una trombectomía. Y por último, la colitis isquémica, que básicamente pues la colitis isquémica es como lo más frecuente que se puede encontrar. Aquí te dice que el cuadro clínico básicamente es un dolor abdominal que tienes diarrea, hematoquesia o rectorragia. ¿Ok? Esta colitis isquémica suele cursar con factores de riesgo donde tienes bajo volumen, es decir, un paciente que está chocado, con insuficiencia cardíaca, que esté deshidratado o consume fármacos vasoconstrictores. Aquí pues básicamente es lo que puedes encontrar y lo importante es que si ustedes les ponen un paciente con dolor abdominal crónico que aparte tiene hematoquesia o rectorragia, piensa en colitis isquémica. El diagnóstico se hace por colonoscopía y el tratamiento en un cuadro leve son líquidos, reposo intestinal y nutrición parenteral para dejar de molestar un poquito al intestino, y dentro de la grave que ya pueda cruzar con una isquemia, una resección intestinal, compañeros, ¿vale? Muy bien, pregunta pasada de verga. Aquí tienes un signo radiológico que, como les digo, si están en Spotify, vayan a ver el video para que lo puedan observar. ¿Cómo se llama este signo y cuál es el diagnóstico? Excelente, compañeros. Aquí básicamente te dice que en una patología vascular tú puedes encontrar el signo de thumbprint o thumbprinting o como se pronuncia, que básicamente es como la impresión de huellas dactilares, que te habla de un infarto intestinal. ¿Ok?
Y bueno, vamos a pasar al tema de hernias, un tema que igual suelen preguntar bastante. Y básicamente aquí pues podemos ver muchas hernias desde el umbilical, que factores de riesgo importantes: hipotiroidismo u obesidad, la hernia de Spiegel, bueno, que esta básicamente se encuentra en la línea semilunar, en el borde lateral del recto abdominal, y la inserción de los oblicuos externos e interno es lo que tenemos que saber. La hernia inguinal, que es más frecuente la indirecta que la directa. La hernia femoral, que es más frecuente en mujeres y es la que se complica más de todas. Y también tenemos la hernia de la obturatriz, que es más frecuente en mujeres y esta va a cursar con un cuadro de obstrucción intestinal y va a tener dolor a la rotación interna de la pierna, compañeros, ¿ok? Y este se conoce como el signo de Howship, ¿ok? Muy bien. Ahora, también tenemos las hernias que se llama postincisional, que pues básicamente como su nombre lo dice, es que después de que te operan, no te suturan bien, no afrontan bien los planos y obviamente vas a cursar con una hernia, ¿ok? Pues básicamente la hernia ventral es igual como un sinónimo que lo podemos encontrar y pues básicamente es eso, compañeros. Ahora, eh, bueno, así en general, siempre se va a recomendar el uso de las mallas cuando nosotros, digamos, operemos o en su caso demos el tratamiento a una hernia, porque pues suelen tener más eficacia a largo plazo. Pero pues ya checando bien el tema, vamos a ver que el componente de una hernia, pues obviamente es el defecto o el anillo, que es por donde va a salir la tripa. Posteriormente tenemos el saco peritoneal, que es donde va a estar, bueno, donde va a estar alojada la tripa, y el contenido, que es la tripa, compañeros, ¿ok? Entonces, los tres componentes de una hernia es el defecto herniario, el contenido y el saco peritoneal. Dentro de la etiología, lo más frecuente es que tengamos una debilidad de pared abdominal, esto sea por una debilidad de los músculos fascias o de la saponeurosis. Es más frecuente la inguinal indirecta, como ya se mencionó. Y aquí nada más tenemos un dibujo para hacer alusión a pues la anatomía de estas, bueno, sí, básicamente la anatomía y ver cuál es el defecto y por dónde está saliendo ese contenido intestinal. Aquí tenemos el triángulo de Hesselbach, que básicamente se compone del borde lateral del recto abdominal, los vasos epigástricos y el ligamento inguinal. La unión de estos tres componentes nos hacen el triángulo por donde va a salir el contenido intestinal, ¿ok? Y si salen por este triángulo son hernias inguinales directas, y si salen por, vaya, el ligamento inguinal o el canal inguinal son hernias indirectas. Ahora, las directas suelen ser las hernias que tienen más recurrencia, compañeros. Pregunta de ENARM. El cuadro clínico es una masa palpable que aumenta con la maniobra de Valsalva o bien el esfuerzo, disminuye en decúbito supino, y aquí vamos a tener diferentes definiciones. Una hernia reductible, pues como tal, es cuando tú presionas el defecto y pues ya no lo vas a encontrar porque vas a introducir el contenido dentro de la cavidad abdominal. Una hernia irreductible es aquella que está encarcelada, compañeros, ¿ok? Es decir, hernia encarcelada es aquella que no se puede reducir. La hernia estrangulada es aquella que tiene un compromiso vascular, es decir, que ya tiene cambio de coloración, que ya tiene mucho dolor el paciente porque ya está comprometiendo la vasculatura. Y la hernia incoercible es aquella que se reduce pero sale inmediatamente después de hacerlo. Muy bien. Ahora también tenemos algunas otras hernias que son como clásicas o son preguntables porque suelen tener un epónimo. Y estas pues las tenemos que aprender, compañeros. La hernia de Amya, que es aquella hernia que tiene una apendicitis como tal, hernia inguinal con apendicitis. La hernia de Litre es aquella que es una hernia con un divertículo de Meckel. La hernia de Richter es aquella que tiene un enterocele parcial, y la hernia de Romberg es aquella que es inguinal mixta, que también se conoce como hernia en pantalón, es decir, que tienes una hernia inguinal directa e indirecta al mismo tiempo. El tratamiento, pues como ya se mencionó, lo que más se prefiere es la colocación de malla, pero para la malla hay algunas contraindicaciones como alergia al material, que sean pacientes pediátricos, que sea una hernia estrangulada o perforada, o bien una hernia contaminada porque ya se haya, ¿cómo se llama? Perforado. Ahora, hay dos técnicas que tenemos que saber porque son preguntas de examen. La técnica que no tiene tensión y tiene malla, es decir, técnica sin tensión con malla, es una tipo Liechtenstein, compañeros. Y la técnica
contención sin malla, es decir, que aquí nada más suturas y no pones ninguna malla, se llama tipo Shouldice, compañeros, ¿ok? Shouldice. Y bueno, aquí nada más para hacer hincapié, la hernia femoral, como se recordó, es más frecuente en mujeres, se da por debajo del ligamento inguinal, se complica más y la técnica de corrección se llama técnica de McVeigh. Muy bien, compañeros. Ya casi terminamos. Espero que pues estén disfrutando este video y espero que no estén comiendo porque ya vamos a pasar a la patología colorectal. No sin antes darle un último trago a mi café para dar por terminado este bonito tema de cirugía general. Muy bien, compañeros. Pues bueno, vamos a comenzar con la enfermedad hemorroidal, que básicamente pues los factores de riesgo es la bipedestación, la sedestación prolongada y el estreñimiento. Aquí vamos a dividirlas en internas y en externas. Dentro de las internas, el cuadro clínico es pues un hemorroide que no duele, pero sí sangra. ¿Ok? Entonces las internas sí sangran. Te produce molestia o un sentimiento de ocupación y aquí suelen cursar los pacientes con un ano húmedo. En cambio, las hemorroides externas sí van a doler y estas suelen trombosarse. Y cuando ocurre esto, pues vamos a tener una hemorroide indurada, azulada y muy dolorosa. Aquí podemos clasificar las hemorroides internas en 4 grados. El grado 1 es cuando son completamente internas, es decir, que están dentro de tu anito. La grado 2 es cuando protuyen pero regresan solas, es decir, que tú estás haciendo pujas, sale la hemorroide pero se mete solita. La grado 3 es cuando protuyen y tú tienes que regresarlas con tu dedo, compañero, ¿ok? Y la grado 4 es cuando protruyen y ya se quedan afuera. Aunque tú te la metas con el dedo, va a seguir afuera, compañeros, ¿ok? Esto siempre es pregunta de NARM, entonces apréndanse muy bien esta clasificación. Para el diagnóstico, pregunta de examen y de guía de práctica clínica se realiza con anuscopía. Ok, no solamente es clínico, tienes que hacer anuscopía. Y el tratamiento de las externas básicamente es modificar la dieta, aumentar la fibra, aumentar los líquidos en la dieta y se pueden hacer sediluvios. Básicamente el sediluvio es pues que te sientes en una tinita con agua tibia. Y se recomienda utilizar flavonoides para el tratamiento en episodios agudos de enfermedad hemorroidal o trombosis. Aquí el algoritmo de la guía de práctica clínica es muy claro, compañeros. Básicamente te dice que grado 1 y grado 2 es tratamiento médico, todo lo que ya se mencionó. Si mejora el cuadro clínico, pues ya, le da seguimiento por consulta externa. Si no mejora, tienes que hacer una ligadura con banda elástica, compañeros. Entonces recuerden, grado 1 y grado 2, tratamiento médico. Si no mejora, banda elástica. ¿Ok? No hay más. En cambio, grado 3 y grado 4, aquí pues ya sí es un poco más engorroso, pero básicamente es hemorroidectomía, compañeros, ¿ok? Pues aquí nada más nos refieren 2 técnicas, la técnica abierta y la técnica cerrada. La técnica cerrada se conoce como técnica de Ferguson y es la que más se recomienda en estos pacientes, pues por todo lo que ya sabemos de la cirugía cerrada. Ahora, otra pregunta, que si tienes un paciente con una trombosis, tienes 72 horas para tratarla. Si esto no, ¿cómo decirlo? Pues no no es así, es decir, que el paciente llega con su hemorroide trombosada 72 horas después, pues ya solamente le das tratamiento médico. Ahora, fisura anal, compañeros. La fisura anal básicamente es una ulceración por desgarro que puedes encontrarlo desde el ano hasta la línea pectínea. O sea, fisura, una herida o ulceración que tienes desde el ano hasta la línea pectínea. Dentro de los factores de riesgo y factores protectores, pues factores protectores, comer frutas y verduras, comer pan de grano, es como lo que te va a proteger. Factores de riesgo, que consumas pan blanco, que consumas salsas picantes o que consumas mucho tocino o salchicha. Cuadro clínico, aquí va a depender. Dentro del agudo, un dolor lacerante, contractura espasmódica de esa fisura y una ulceración. El cuadro clínico de una fisura crónica es la triada de Brody. Pregunta de examen, que es una papila anal hipertrófica, una fístula con fondo blanquecino y un pliegue cutáneo centinela. Ese es el cuadro clínico. Ahora, para diferenciar entre si es agudo o crónica, el punto de corte son 6 semanas y el tratamiento, pues básicamente igual, lo mismo.
ablandadores de heces, que tengas su aumento de líquidos, aumento de fibra, etcétera, etcétera. Y aquí se recomienda utilizar calcioantagonistas tópicos, en este caso el diltiazem al 2% es el de elección, que se tiene que usar de 6 a 8 semanas, ¿ok? Un efecto adverso del diltiazem es que suele cursar con prurito anal. Ahora, si esto no mejora con el diltiazem, puedes utilizar una toxina botulínica de 20 a 25 unidades en 2 dosis y pues nada más. En caso de que todo esto no mejore pues la clínica de la fisura, vas a usar un tratamiento quirúrgico y es la esfinterotomía lateral interna, compañeros, ¿ok? Entonces, tratamiento quirúrgico de la fisura anal, esfinterotomía lateral interna. Muy bien. Pues el absceso anal básicamente pues es la formación de un absceso en la zona anal, es muy fácil, y el más frecuente en localización es el superficial perianal en un 60%, ¿ok? Factores de riesgo: mala higiene, sedentarismo, que tengas un traumatismo, enfermedad de Crohn, VIH, que tengas radioterapia o la introducción de objetos extraños como un dildo, una botella. Ya saben, ese típico paciente que llega a urgencias, dice fue un accidente y pues ya ahí tiene su desodorante metido por ahí. El cuadro clínico: dolor intenso y súbito, la presencia de fiebre y tenesmo anal. El diagnóstico igual, pues básicamente se tiene que realizar una exploración física, y si tienes sospecha todavía y no estás bien seguro o tú sospechas que tenga componentes complejos ese absceso, tienes que realizar ultrasonido. El tratamiento básicamente es quirúrgico, pero aquí hay una excepción. Si el paciente tiene menos de 2 años, solamente es tratamiento conservador. Si el paciente tiene más de 2 años, ya es tratamiento quirúrgico. Y aquí básicamente se tiene que hacer se tiene que drenar el absceso, que puede ser en sala de urgencias o como tal ya en quirófano, dependiendo de la severidad y complejidad del cuadro. Y pues aquí nada más te dice que los abscesos isquioanales y supraelevadores, estos sí tienen que ser sedados los pacientes, porque pues sí es tratamiento quirúrgico 100% en sala de quirófano. Y por último, compañeros, la fístula anal es una complicación del absceso, que básicamente es cuando tenemos un trayecto desde donde se formó el absceso, pues hasta como tal la piel de perianal, por decirlo de alguna manera. El más frecuente, en un 45%, son las interesfintéricas, compañeros. Factores de riesgo: los mismos que del absceso, y el cuadro clínico es un dolor intenso y súbito y una supuración de ese, de ese trayecto. Aquí vamos a clasificarlos en posteriores y en anteriores según la regla de Gutzal. La regla de Gutzal básicamente te dice que estas fístulas van a ser totalmente rectas cuando son anteriores, y cuando son posteriores suelen ser curvas, ¿ok? Y aquí hay una excepción. Si esas fístulas anteriores miden más de 3 centímetros, ya no van a ser totalmente rectas, sino que van a curvearse como si fuera una posterior. Dentro del diagnóstico, el ultrasonido es lo que se tiene que utilizar. Y el tratamiento es una fistulotomía, compañeros, ¿ok? Fistulotomía con marsupialización de los bordes. Fistulotomía con marsupialización es el tratamiento de elección. La principal complicación de la fístula anal es una incontinencia fecal. Y así llegamos al final de los temas de cirugía general, compañeros. Recuerden, cirugía es un tema importante de cajón que tenemos que dominar al 100%, porque pues son bastantes preguntas las que pueden venir en el ENAR. Así que espero que pues les haya gustado este tema. Recuerden revisar las guías de práctica clínica, los resúmenes que tenemos disponibles, los cuadros, y si ustedes son más auditivos que visuales, pues el podcast en Spotify. Sin más por el momento, espero que estén de lo mejor, espero que estén muy chévere, espero que estén vacunados contra el COVID, y espero que, les regalen una hamburguesa pronto, porque ya saben que las hamburguesas son lo mejor de la vida. Un saludo, hasta la próxima, compa.